espéreme, que tengo listo. Bueno, buenas noches, compañeros, tutora. Estoy aquí con la profe Ángela. La profe Ángela ella es docente de inglés en un colegio donde enseña esta asignatura a niños de primaria. Además de eso, ella está en el último semestre de la universidad. Sí, profe, está en el último semestre. Es compañera de nosotros de la UNAD y está también en el último semestre. Entonces la escogí a ella porque pues cumple con todas las características de que esté enseñando, esté ejerciendo su profesión y aparte de eso sea estudiante. Entonces a ella le voy a aplicar las preguntas que hicimos de forma colaborativa en nuestra materia de didáctica. Profe Ángela, como primera pregunta, quiero que nos cuente en qué colegio trabaja y hace cuánto. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Ángela García. Como dijo Viviana, sí, efectivamente, pues me encuentro cursando noveno semestre de la licenciatura en inglés en la UNAD. Actualmente estoy trabajando en un colegio que se llama Liceo Moderno INCREAM. Es en Bogotá. Es una nueva experiencia para mí porque entré hace ya prácticamente un año. Entonces, pues llevo como ese tiempo en este colegio. Bueno, profe, entonces como primera pregunta de nuestra entrevista colaborativa, tenemos esta pregunta. Cuéntenos sobre su experiencia como estudiante y qué docente la motivó a hacer también la misma profesión de profesora y por qué. Bueno, como estudiante, bueno, resulta que pues yo estudié primero en la Uniminuto, 3 semestres. Desde ahí empecé la licenciatura. Básicamente, cuando me motivé a estudiar la licenciatura fue porque en mis prácticas de servicio social del grado 11 las tomé con una profesora y fue pues ayudándole como en algunas clases de matemáticas, etcétera. Pero siempre tuve como la idea de estudiar solamente la lengua, inglés, más no enseñarla. Entonces tenía como ese pensado estudiar solamente inglés, pero luego tuve la oportunidad de como trabajar con la profe que me cubrió o me asistió en ese servicio social y me gustó mucho. Me gustó como un niño puede aprender desde cosas muy básicas. Entonces me gustó bastante y desde ahí dije, no, pues yo quiero estudiar inglés, pero pues podérselo enseñar a otras personas. Y desde ahí fue que como que ella me impulsó a, obviamente a estudiar el idioma, pero a este caso a impartirlo, a enseñarlo. Bastante interesante su respuesta, profe. Como segunda pregunta, tenemos en su proceso de formación, ¿cuál ha sido su finalidad educativa? ¿Cuál ha sido mi finalidad educativa? No, pues siempre he pensado que mi finalidad educativa debe ser, o quiero que sea, primero, pues profesional. Y segundo, quiero como continuar como la especialización y poder hacerla en docencia universitaria, ya que no sea solamente, pues en colegios es muy bueno, he aprendido mucho, pero ya como finalidad educativa para mí, mi proceso, ya que sea más adelante algo más digamos, de un nivel más alto, más profesional, que sea en universidad, pues si Dios lo permite. ¿Y qué quiere con sus estudiantes? ¿Qué quiere encontrar de finalidad con sus estudiantes? Ok, bueno, realmente no quiero que, obviamente es algo que un profe espera, ¿no? Sobre todo un profe de inglés es que hablen perfectamente. Soy muy sincera y muy como adaptada a la realidad, que es un poco complejo porque nuestro programa de bilingüismo no es muy ameno a que, digamos, la población pueda aprender el idioma.
pero como finalidad que espero de mis estudiantes que amen el aprender una lengua, porque me he dado cuenta que el solamente escuchar inglés ya a los niños les causa terror o no solo inglés, sino otro idioma. Entonces, mi finalidad es que le cojan aprecio a la materia y así el gusto por aprender nuevos idiomas. Y pues mi finalidad es que puedan, digamos que entablar diferentes conversaciones y ellos puedan entender y se puedan comunicar. Muy bueno, profe. Como tercer punto, ya entramos más en materia con respecto a la didáctica. Sí. Como pregunta, ¿considera usted que la didáctica es un elemento fundamental para su pedagogía? Cuéntenos si sí, por qué y si no, por qué. La didáctica, sí, yo diría que es uno de los pilares de la pedagogía, de la educación, porque siempre he dicho que, sobre todo, que he tenido la experiencia de trabajar con bachillerato y con primaria, hay que tener en ambos, digamos, en ambos terrenos la didáctica, porque eso es como un edificio, tienes que tener bases para empezar a construir. Entonces, la didáctica es como la ayuda que tenemos los profes para que como que el conocimiento se desglose un poco más y puedas llegar y transmitir un conocimiento a tu estudiante y sea más fácil para que ellos puedan aprender, donde, digamos, a partir de tu didáctica, ya tus estudiantes empiecen a conocer, a experimentar con base a esa experiencia, pues se vean, digamos que como los frutos de lo que estás enseñando. Entonces diría que es supremamente importante la didáctica a la hora de enseñar, no solo inglés, diría yo, cualquier materia, cualquier tipo de conocimientos debe tener didáctica, eso es de ahí. Bueno, profe. Ahora hacia el lado de, ¿cree que hay un modelo o diseño de la didáctica para implementar en el aula? ¿Cómo así? Que si doy, o sea, que Modelo específico de didáctica para implementar en el aula o usted utiliza diferentes tipos de didáctica para llamar la atención de sus estudiantes? ok, sí, pues mira que ahorita con esto de la pandemia, realmente ahí es donde los profes ya fuimos como desafiados a, bueno, qué didácticas vamos a cada uno aportar. Porque digamos que antes, digamos, ya estos 2 últimos años, creo que la didáctica que se ha aprendido bastante es el manejo de las TICs, de cómo implementar nuestra pedagogía desde un computador, pues porque antes sí pasaba mucho y creo que no solo por lo que lo estudiaba, sino porque vivía, donde hay personas o bueno, hay profes donde no tenían ya como, digamos, didáctica un poco más innovadora, digamos, era libros, lecturas, pero bueno, entonces la idea de la didáctica también es innovar, empezar a enseñar desde ciertos, no ciertos juegos, pero sí algo que llame la atención. Entonces, algo para implementar en el aula, diría que ya se implementó, creo que todos los profes estamos como en el juego o en la dinámica de traer cosas diferentes a nuestros estudiantes, porque ya en un solo clic tenemos todos los libros virtuales, conferencias online, por ejemplo, no sé, English Clubs, ¿sí? Donde ya se puedan interactuar y no es solamente en el aula, sino ya en diferentes entornos. Entonces, a mi parecer y a mi opinión, ya la didáctica fue estos 2 últimos años fue súper implementada con las TICs. Ok, profe. Y ahora cuéntenos entonces, ¿qué didáctica desarrolla ahorita en este momento con sus estudiantes y cuánto tiempo demora en emplearla, o sea, en desarrollarla para aplicarla en clase? Bueno, pues a mí siempre me ha gustado usar una didáctica que se llama metodología CLIC.
Entonces la metodología CLIC o bueno, la didáctica siempre es en 4 momentos. Entonces esos 4 momentos son, el primero es como una motivación. Entonces, donde tú atrapes la atención de tus estudiantes con un juego, algo muy básico. El segundo ya es como la explicación de tu clase. Pongámoslo en un ejemplo en inglés. Entonces, en inglés vamos a ver, no sé, presente simple. Entonces, voy a explicar sobre la gramática del presente simple, para qué se usa, por qué se usa, cómo lo uso, etcétera. Y esa es como la base de la clase, la explicación. Ya luego de esa explicación va una actividad base, que es ya que los estudiantes muestren qué aprendieron a través de esa explicación. ¿A qué me refiero? La explicación anterior suelo no hacerla de, bueno, copiemos, ¿no? Sino algo que copien algo muy específico y de ahí yo misma voy dando esos ejemplos. Y la última, bueno, se hace la actividad principal, que la actividad principal es, no sé, socialice con sus compañeros, cada uno va a hacer una pregunta y cada uno se va a responder. Es como la actividad principal de la clase. Y la última ya es como la tarea o la actividad práctica que tienen que hacer en la casa, como para afianzar el conocimiento que se obtuvo durante la clase. Entonces, esa es la metodología CLIC, la motivación, la explicación, la actividad principal y como tal, como una conclusión, ya si el profesor desea dejar una tarea o solamente hacer como una actividad ya finalizada, como enfatizando el vocabulario que se trabajó. Pero usualmente casi siempre la idea es dejar una pequeña tarea en inglés para que los niños sigan y sigan practicando. Mm, interesante esa estrategia, profe, Sí, para aprender también implementarla más adelante. Como pregunta sexta que tenemos aquí, ¿qué resulta para usted más importante, el contenido de la didáctica o el dominio de los contenidos el contenido de la didáctica o el dominio de los contenidos. aplicados en sus estudiantes? Sí, excelente pregunta. Bueno, ¿yo qué diría? Yo creo que es más importante el, como el manejo que yo tenga del contenido. Porque, porque digamos, bueno, mis estudiantes pueden saber el contenido de pie a pa, ¿no? O sea, pueden saberse toda la gramática, pero al momento de practicarlo o ya, digamos, comunicarlo, pasa que me pongo nervioso y se me olvidó todo. Entonces puedo saber todo, ¿no? Pero el dominio del contenido es muy importante. Ha pasado con uno de mis estudiantes que les cuesta el aprender, pero al finalizar que ellos se ven como en un contexto, que empiezan a aplicarlo, que empiezan a decir, esto me puede servir, es porque ellos realmente ya están digamos, desde una experiencia, ya están dominando como el contenido que se vio anteriormente. Entonces yo creo que es más el dominio que se tiene a que yo me aprenda el contenido, no sé si me hago entender. Entonces yo creería que es más importante el dominio sobre el contenido. Bueno, profe, y este va entrelazado junto con la siguiente pregunta, porque la siguiente pregunta es, ¿cree usted que el aprendizaje viene condicionado a las capacidades y habilidades de los alumnos? Mm, 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 mm. Que sí creo yo que el aprendizaje viene, o sea, que está enlazado con las capacidades que tiene cada estudiante. Sí, claro, o sea, quiere decir que, por ejemplo, piensa que un niño tiene la habilidad de aprender más rápido que otro o por la habilidad que tenga, porque tiene mayor retentiva, mejor memoria. ¿Eso haría que él aprendiera más rápido que otro niño? A eso prácticamente se Sí. refiere la... Ah, ok, entiendo.
No, pues yo qué diría, mira, algo que me he dado cuenta como en mi labor docente estos años es que todos los niños son capaces. Otra cosa es que, y tienen la habilidad, otra cosa es que hay que, como profes, debemos hacer que se resalte esa habilidad. ¿A qué me refiero? No sé, X, Y motivo, hay niños que son muy buenos para inglés y otros que no son buenos para inglés, pero son excelentes en matemáticas. Entonces diría que es más como nuestra labor que podamos ayudarles a los niños o adolescentes, etcétera, en que puedan fortalecer esa capacidad, porque realmente yo digo que todos tenemos la posibilidad de aprender, obviamente no al mismo ritmo, pero sí que podamos aprender en este caso inglés, ¿sí? Entonces yo creo que va muy enlazado, es como en la metodología del profe que pueda adquirir, que el estudiante pueda fortalecer esa habilidad. Y segundo, también es la disposición del estudiante. Porque lo que te digo, yo como finalidad, como docente, pretendo que mi estudiante se sienta muy ameno con mi clase, que le guste, porque es que un niño cuando está atemorizado, ahí la capacidad y la habilidad no le va a dar, así se pueda, porque va a estar como en ese ciclo de que está cerrado y que no le va a entrar y no le va a entrar por eso mismo que te estaba comentando, porque a veces sienten como, no, no puedo. Entonces, creo que es como 50-50 el estudiante que tenga la motivación y el profe que le ayude al estudiante a que pueda como fortalecer esa capacidad o esa habilidad. Pero en cuanto a aprendizaje, yo como profe, digo que todo niño tiene la capacidad de poder aprender. Ya es diferente cuando hablamos de problemas de autoaprendizaje, ¿no? Que ya vamos por otra parte que ya como profes debemos manejarlo de otra manera, pero si lo hablamos en un contexto que no hay una población, digamos, vulnerable con, no sé, con problemas de aprendizaje, con problemas por ejemplo, no sé, cognitivas, ¿sí? En esa parte sí hablaríamos diferente, porque es obviamente que un niño que tiene, no sé, un problema cognitivo, obviamente no va a aprender igual que un niño que no tiene un problema de condición cognitiva, ¿sí? Pero si hablamos todos de un mismo contexto, de un mismo tipo de estudiante, todos tienen la habilidad de aprenderlo. Otra cosa es que debemos fortalecerlo y pues poder trabajarlo desde el aula. Bueno, profe, bastante completa su respuesta. Grato. Ahora, por este lado de la octava pregunta que tenemos para usted, profe, ¿qué acciones como docente realiza para alcanzar el objetivo que resuelve las necesidades sociales de los estudiantes? ¿Me defines necesidades sociales? O sea, Por del ejemplo, aprender el idioma como tal, ¿o no, a qué como te tal, refieres? digamos que hay estudiantes que no solamente tienen el problema de aprendizaje, sino que a su alrededor también hay problema social, en su entorno familiar, en su entorno educativo, que se muestra como un apoyo para él dentro del aula, no solamente a nivel educativo, sino también se presta a escucharlo, a entenderlo. Ah, entiendo, entiendo. No, pues como mi rol como docente, pues no, no es solamente, digamos, enseñar inglés. Yo siempre he dicho que como profe somos profesores, psicólogos, no sé, muchas cosas creo que nos enlazan como profes, por eso creo que es una de las carreras más bonitas. Entonces, pues desde el aula imparto el conocimiento, ¿no? Pero digamos, desde que yo empecé a trabajar, siempre pues he asumido direcciones de grupo, que es cuando debo dirigir algún salón, algún curso. Entonces, imparto desde el salón del aula lo que te digo, mi conocimiento, pero realmente con mis estudiantes estoy 24/7. ¿Por qué? Porque hay momentos donde los estudiantes me dicen, profe, necesito hablar contigo, profe, me pasa esto. Entonces son, como profes nos ven a veces más como familia también. Los estudiantes se sienten
muy, digamos, muy cómodos, porque ahí es donde somos como su segunda persona a contar cosas que tal vez ni con los padres lo hagan. Entonces, me parece una labor muy bonita, sobre todo con los pequeños. Ahorita estoy manejando grupos más o menos entre 6 años a 11. Entonces los niños se expresan mucho más, los niños son más sentimentales. Entonces son cosas donde si yo no los saludo un día es fatal. Profe, no me saludaste, profe, ¿sí? Son cosas muy mínimas, entonces se me hace que los niños son mucho más entregados en esa edad. Entonces, como profes podemos realmente causar en ellos una huella, un cambio, donde si como profes les decimos, no, no hagas esto porque esto está mal, realmente yo sé que los niños lo hacen porque tienen como una figura de autoridad que somos nosotros. Ya cuando trabajé con los chicos más grandes, que son entre más o menos 12 a 16 años, que ya son los de 11, ellos no son tan, digamos, tan expresivos como los niños, pero también veo que nosotros como los profes nos ven como una autoridad donde sienten como esa confianza de contarnos diferentes cosas, donde tienen como otro tipo de espacio. Entonces, como estrategia que yo siempre opto, es que yo a ellos les digo, soy su profe, pero también soy alguien con quien pueden hablar, pueden confiar. eh, entonces, siempre procuro estar para mis estudiantes cuando lo necesiten, no solo con profe, ayúdame con inglés, sino también profe, necesito un consejo, no sé qué hacer. Entonces, siempre la idea es como profe estar ahí para apoyarlos. Bueno, profe. En cuanto para la pregunta novena, tenemos nuevamente, volvemos con el tema de de la didáctica. ¿Usted cree que la didáctica es un proceso consciente? ¿Conoce usted la razón del por qué y cuál considera que puede ser la razón? ¿Qué es un proceso qué? Perdóname, Es un un proceso. proceso consciente, es decir, que las instituciones educativas sean conscientes de ese proceso de didáctica que implementan los profesores dentro del aula. Sí, bueno, que sea, pues yo diría que ahorita, digamos, en este medio, creo que para los docentes, administrativos, todo lo que va enlazado a un colegio, creo que ahorita la didáctica es muy esencial, o sea, es muy ya lo que nos preguntan de primera es, bueno, ¿qué didáctica usa? O esta es la didáctica que siempre implementa el colegio. Por favor, la idea es que usted las adapte a su clase, ¿sí? Pues, ¿por qué? Porque la didáctica es como el arte de enseñar. Yo siempre he dicho que enseñar no es nada fácil porque tenemos que saber enseñar. Entonces, la didáctica hace que sepamos enseñar, sí, que sea un poco más fácil que la persona aprenda, son herramientas que usamos, entonces yo creo que sí es totalmente, digamos, en esta parte consciente, porque es el pilar de la pedagogía, como te dije anteriormente, entonces pues es como optimizar como los métodos, las técnicas, herramientas que estén involucradas. Entonces, efectivamente, sí, sí creo que es muy consciente de esta parte. Consciente. Esta pregunta también, la siguiente pregunta está entrelazada con respecto a, a ese proceso consciente. ¿Cómo debe hacer un docente para motivar a sus estudiantes a participar dentro del proceso de aprendizaje, solución de problemas, sentimientos y valores? ¿Cómo motivarlos? Pues yo diría que yo siempre he dicho que el docente es el que dirige, o sea, o sea, el docente dirige la clase, pero el estudiante es el que la maneja, yo siempre he dicho. ¿A qué me refiero con eso? Yo soy un solamente quien guía, ¿no? Quien dice si el proceso está bien. Pero siempre he dicho que el docente es el que se para al frente, digámoslo así, ahorita en pantalla, y lo motiva con tan solo de cómo llegar a la clase. ¿A qué me refiero?
yo siempre llego con música, siempre llego alegre, saludándolos. Entonces yo creo que desde ahí ya motivé a mi estudiante. Ay, la profe súper bien, nos llega con algo diferente, nos llega con un juego, nos llega con preguntas, nos llega, no sé, con trabalengua, así. Es algo a que de una vez ya tengo la atención y no es como, bueno, hoy hay examen, llegamos, quiz. No, es algo que realmente sí es motivante a un estudiante. Entonces, siempre he dicho que el profe, como se refleje desde el principio, motiva a su estudiante. Entonces, si yo llego con cara de, ah, estoy triste, si llego con cara de, ah, entonces voy a causar, eso es como el efecto espejo. No sé si has escuchado el efecto espejo es que si yo llego triste, le prendo la tristeza a mi compañero. Entonces esto pasa con los estudiantes, sobre todo con los chiquis. Eh, si yo llego alegre, ellos también llegan alegres. Si yo llego, no, es que vamos a pararnos, vamos a hacer unas pausas activas, vamos a movernos, vamos a bailar, pues ellos fascinados lo hacen y empiezan de la misma manera la clase, con actitud, felices, motivados, ¿sí? Y siempre traerles algo nuevo. ¿A qué me refiero? Yo les digo, hoy van a aprender algo nuevo, algo que así una palabra se les quede, aprendieron algo nuevo. Entonces ellos se motivan a decir, bueno, hoy vamos a aprender algo nuevo. Entonces siempre he dicho que, digamos, eh, el profe es como una velita que enciende a las demás. Entonces, si yo llego feliz, llego motivado a enseñar, mis estudiantes tendrán esa motivación pues para sí mismo también aprender y tener como, diría yo, como esa felicidad y esa amenidad de, ay, qué feo que se termine la clase y no pedir que la clase se termine. Entonces, diría que es eso. O sea que si la profe está motivada, motiva a los estudiantes. Exactamente, claro, sí, eso es un pilar. Exactamente, sí. Bueno, profe, y como la pregunta número 11, además de la didáctica que aplica en base a su investigación, ¿ha realizado algunas otras estrategias de su autoría? ¿Y Mm. qué Pues, resultado tuvo? sí, pues digamos que aplique como tal, así, em, digamos que he aplicado estrategias, no que son así como tal, que ya sé, tú las puedes encontrar en páginas y todo, que es la metodología que te digo. He implementado otras que son más como más amenas, digámoslo. Yo he implementado estrategias, son dos que trato de usar mucho. Una la usaba mucho presencial, ahorita no la he usado mucho, pues por lo que te comento lo hacíamos más presencial, que era la parte donde jugaba con ellos como un scramble, entonces eran con diferentes paquetes de letras, entonces era competencias, entonces mantenía a mis estudiantes muy motivados, o sea, muy en competencia cada momento, porque no sé, vocabulario que hayamos visto, ellos tenían que formar las letras, organizarlas, y el pues, que primero acababa, entonces ganaba, no sé, ya fuera, no tenía que hacer el examen final o tenía puntos extra, entonces Tenía utilizaba, premios. sí, premios, exacto. Entonces era como una estrategia que me servía muchísimo. ¿Por qué? Porque siempre que entraba como resultado, siempre era, profe, vamos a jugar y vamos a jugar. Entonces ellos ya eran, y vamos a jugar y vamos a jugar. Entonces, y al final los exámenes preguntaba de ese mismo vocabulario que habíamos jugado y excelente. Realmente era de un 100% un 90% que ellos aprendían con juego, a que yo les decía, bueno, vamos a leer, vamos a subrayar y vamos a hacer un glosario. Traté de hacer eso como 2 veces y en los exámenes más o menos un 60%. Realmente no, el vocabulario no funcionaba. Empecé a hacer estos juegos porque lo averigüé
incluso con la universidad, con didáctica también. Hice ese juego, entonces yo dije, voy a aplicar este juego. Empezamos a hacerlo todos los viernes, era sagrado que hacía ese juego. Y al final que hice el examen, me di cuenta que ellos a través del juego aprenden, pues para mis resultados aprenden más rápido. Obviamente no todo puede ser juego, porque eso sí lo tengo muy claro, no puede ser juego todo el tiempo, pero sí trataba de impartir mis clases donde fuera, bueno, contenido, juego, práctica, experiencias, y entonces que fuera como las clases muy equitativas, pero cuando evaluaba vocabulario con parte de juego, realmente sí se veían mucho los resultados. La segunda estrategia que te mencionaba anteriormente era en los juegos a principio de clase. Me gustaba mucho esta estrategia porque siempre para cada clase tengo un juego diferente. Entonces tengo los trabalenguas, llego a la clase con una canción, entonces deben completar la canción. Por otra parte, llego a la clase haciendo una pregunta cualquiera, What is your favorite food? Y todos tienen que decirme su comida favorita. O llego, bueno, hoy les cuento una historia triste que me pasó hoy y la relato en inglés. Ellos tienen que seguirla o llego y todos vamos a hacer nuestro cuento en inglés y todos tienen que hacer su cuento en inglés y creamos historias muy locas, digámoslo así, con toda la idea que vayan haciendo. Entonces, esa es una estrategia que también me ha servido, primero, pues para reforzar vocabulario, etcétera, y segundo, para motivarlos. Me doy cuenta que cuando llego con algo diferente, veo en sus caras como todos como, uy, ¿qué trajo la profe? ¿Qué es? Entonces, esas son las dos estrategias que me han servido bastante em, ahorita en tema de la virtualidad, porque en presencialidad tenía muchas estrategias que estoy tratando de adaptarlas ahorita en la virtualidad porque ha sido un poco complejo. No ha sido nada fácil porque pues ya no hay como ese contacto, ¿sí? Social que realmente los niños y los jóvenes necesitan, porque ya como nosotros como personas maduras, universitarios que somos, ya sabemos, pero en un ámbito escolar ha sido muy duro. Pero pues sí es bueno porque como profes nos ha tocado como mirar otro tipo de estrategias y saber, ya nosotros, o sea, nosotros también hemos aprendido mucho a nivel tecnológico, ha sido también una gran ventaja para nosotros. Bueno, profe, bastante interesante esos juegos y Sí, motivan de verdad a los niños. sí. Como siguiente pregunta, eh, tenemos, ¿cuál es el objetivo que tiene usted para conocer y valorar los resultados conseguidos en el alumno al finalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Me dijiste? Es su objetivo de conocer esos resultados que le muestra al estudiante del proceso de enseñanza y aprendizaje. Sí, bueno, mi objetivo, lo que te dije anteriormente, mi objetivo es, sí, claro, que puedan comunicarse, obtener muchas oportunidades, que es lo que abre el inglés ahora. Entonces, mi objetivo es que ellos puedan aprender y de ese aprendizaje ellos puedan como sentirse más atraídos, ¿sí? O sea, que no sea porque me toca aprender inglés, no, que se Porque sientan lo más atraídos. Exacto, porque es una necesidad, porque ahorita hasta los pequeños me dicen, no, profe, es que yo necesito, a mí me toca estudiar porque yo quiero irme a viajar a otro país. Entonces yo les decía, no, al contrario, no digan que me tocan, yo voy a viajar porque a mí me va a ir muy bien. Entonces, que mi objetivo sea que ellos puedan aprender una lengua mucho más fácil y con amor. Y de segundas, ya esto es más profesional, siempre en los colegios nos piden
nos evalúan a los profes es a través de las pruebas ICFES. Entonces, siempre en las pruebas está lo que es para tercero, quinto, séptimos, novenos y 11, que es la prueba ya saber final. Y ahí es donde nos evalúan continuamente a los profes cómo está en proceso un estudiante en inglés. Entonces, un objetivo ya parte profesional mío es que puedan ellos obtener un buen resultado en estas pruebas. Bueno, sí, eso, el objetivo del profe siempre es transmitir sus conocimientos a todos los niños. Bueno, y como tercera pregunta tenemos, la escuela es una institución social. Esto con el fin, espéreme, profe, se me movió acá. La Tranquilo. escuela es una institución social, esto con el fin de subordinar la sociedad para desarrollarla. En su experiencia y ha observado a la sociedad desde este planteamiento, ¿para usted es verdadero? ¿Sí o no y por qué? Mm, subordinar. La No, sociedad. no, yo creo que ahí sí creo que está mal la palabra. Yo creería que subordinar, no, al contrario. Yo siempre he dicho que el conocimiento siempre va a ser la puerta para todos. Eh, entonces, al contrario, las escuelas no solamente o no solamente educamos para que tenga un conocimiento, sino que para que sea un poco más de persona, tanto en valores, como tal, como en educación. Entonces, yo diría que la escuela lo que hace es como crear un mejor tipo de persona, donde sepa y donde se caracterice como una persona valiosa, ¿sí? ¿A qué me refiero? Muchas veces, pues las personas de bajos recursos, pongámoslo así, no tienen la oportunidad de estudiar, entonces no tienen muchas oportunidades para adquirir un mejor trabajo. Entonces, diría que la escuela lo que hace es abrir un poco más las posibilidades a que el colombiano, ¿sí? En general tenga una mejor oportunidad de vida. Entonces, yo diría que la escuela subordina como tal, no sería como la palabra adecuada. Entonces, diría que al contrario, la escuela lo que hace sí es, no que estigmatice, ¿no? Porque a veces sí lo que la gente tiene en su cabeza es que la escuela está creando o que la escuela solo tiene niños que reciben y reciben el conocimiento y ya y de ahí no sale. No, al contrario, creo que estamos tratando de cambiar como ese paradigma que yo creo que has escuchado. Ahorita ya son escuelas diferentes, ya son las escuelas nuevas, se llaman, ya no son las tradicionales, sino las escuelas nuevas, donde no enseñan ya las materias básicas como tal, sino las escuelas que son solamente de artes, pero a través del arte aprenden matemáticas, ciencias, ¿sí? Entonces lo que hacen es adaptar a todos lo que tú me hablabas de las capacidades. Entonces, como veo que a mi niño solo le gustan las artes y no es tanto el inglés, no es tanto las matemáticas, yo voy a ayudarle que se vaya a esta escuela, que le va a gustar más y desde su arte pueda conocer lo que es matemáticas, español, inglés, sin que él o ella se dé cuenta. Entonces yo creo que ahorita las escuelas tradicionales se están dejando de un lado y se están creando nuevas escuelas, nuevas didácticas, nuevas estrategias para que los niños tengan como esa posibilidad de conocer nuevas cosas, ¿sí? Y no tengan como el paradigma que creo que muchas personas piensan, es que la escuela siempre será como para formar, ¿sí? Entonces, sí, claro, pero no solamente formar, sino realmente formar personas prósperas, positivas, con sueños, con anhelos. Entonces,
diría que no es subordinar, sino al contrario, que diría que es para, no sé, digámoslo, para desarrollar más a la persona. Entonces diría, esa sería como mi respuesta. Mm. Bueno, profe, como pregunta 14, el proceso de docente debe dirigirse a la formación de la personalidad. ¿Cómo promueve usted desde el aula la formación de personalidad de los estudiantes usando como un recurso la didáctica? La personalidad. Bueno, pues desde mi aula yo siempre formo la personalidad o el criterio de mis estudiantes eh, desde las acciones que ellos hacen. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, siempre procuro darles ejemplos. Entonces, bueno, vamos a hacer algo hoy que se llama si yo estuviera en sus zapatos, ¿sí? Entonces, ellos empezamos, no sé, por ejemplo, ahorita en lo virtual, ellos les pasa es que empiezan a hablar y no, no dejan que los compañeros compartan, sino quieren hablar todos al mismo tiempo. Entonces yo les digo siempre, bueno, vamos a imaginar que es que yo estoy hablando y otro compañero habla. ¿Ustedes qué sienten? No, teacher, a mí me daría rabia. No, teacher, yo me pongo triste porque no me dejan hablar. Entonces yo les decía, bueno, pues ahí empezamos todos. Entonces el que quiera hablar va a levantar la manito y yo voy dando la instrucción para que puedan responder y no haya como esa aglomeración. Entonces, son cosas como muy mínimas. Digamos, ahorita en la virtualidad es así, o digamos, más de formación de personalidad, donde que ellos aprendan digamos, a decir, a ganar y a perder porque hay estudiantes donde les fue mal, no, ya lloré, no pude, ya no sigo, no lo sigo intentando, entonces siempre lo que hago como docente es, bueno, no lo hiciste bien, no es así, pero no pasa nada, vas a corregir y en la próxima vas a hacerlo de nuevo. Entonces es como empezar a formar desde el aula esa personalidad y lo que te digo, no solamente de inglés, sino creo que desde esas actividades pequeñas que se hacen, los niños ya lo adaptan a su vida. Entonces, si algo les pasó malo en su vida, ellos dicen como no, sí, sí, voy a intentarlo otra vez, entonces así mismo voy a buscar una solución hasta que encuentre la correcta. Entonces yo diría que desde mi aula siempre les coloco a ellos como casos hipotéticos, desde el conocimiento, desde lo que estamos viendo en inglés también hay charlas, entonces a lo que leemos artículos en inglés. No sé, por ejemplo, me pasó algo curioso, ya que me acordé, la semana pasada estábamos trabajando un libro donde hablaba de una señora que se había encontrado sí, como $50 en la calle y un niño vio el billete, entonces que el amiguito le dijo que lo cogiera. Entonces él le dijo, no, porque es de la señora. Entonces les colocaban esa pregunta, ¿tú qué harías si hubieras encontrado el billete? Entonces los niños decían, no, profe, yo se los devuelvo. O no, profe, pues si no hay nadie, yo lo cojo. Entonces analizábamos todas esas situaciones desde inglés y los niños también aprendían como, bueno, si veo que no es mío, que está en el suelo, que la señora se le cayó, que tal vez la señora lo necesita, entonces lo que yo hago es siempre actuar de la mejor manera. Entonces, son cosas desde el aula muy mínimas, pero que van formando a los niños. Y sus valores también. Exactamente. Bueno, profe, y como última respuesta ya para terminar, ¿qué cambiaría usted el proceso educativo que maneja este país en forma general o en forma, o sea, qué cambiaría en el proceso formativo del Sí, proceso educativo del país como forma general? Y como forma específica, ¿qué cambiaría en el plantel donde trabaja? ¿dónde trabajo? Ok. Bueno, general que cambiaría a nivel educativo, yo diría que
eh, como los exámenes, como los evalúan. ¿A qué me refiero? Siempre he dicho que es que, digamos, en el grado 11 los evalúan por un examen, ¿sí? Entonces, yo cambiaría eso porque realmente no se conoce, desde ese examen no se conoce cómo es el estudiante. A veces, y me ha pasado, me pasó incluso cuando presenté esa prueba y cuando los niños presentan esa prueba, ellos me compartían, me decían, profe, realmente yo siento que me fue mal porque estaba muy asustado o asustada. Entonces, siento que nos evalúan todo nuestro proceso y realmente con esa prueba no nos conocen qué tanta capacidad tenemos, ¿sí? Lo que te decía, hay personas que tienen muchas habilidades en inglés, pero no en matemáticas, pero el ICFES, lo más primordial son las bases, que es matemáticas, cálculo, trigonometría, ¿sí? Pero digamos que está como ese paradigma que solamente te define un examen. Entonces, yo cambiaría eso. Sé que es algo muy difícil porque desde ahí son puestos donde en universidades hay que mirar, ¿sí? Entonces, sé que es algo difícil, pero espero que en un futuro se pueda, sí, se pueda hacer de que no se mire desde un examen cómo es la persona, sino al contrario, qué puede aportar esa persona. Y específicamente, dime, Plante. exactamente. Y yo qué cambiaría en mi plantel, eh, contenido. Hay mucho contenido en los currículos escolares. Siempre, pues usualmente Secretaría de Educación siempre pide, con base a lo que te digo, a las pruebas, a ver, siempre hay unos contenidos y con base a esos contenidos de las pruebas, a ver, se hacen los currículos de los colegios. Sí, entonces yo creo que es mucho contenido, son muchos temas que no deberían verse, digámoslo, no tan o sea, no tan específicamente, sino que sea más de experiencia, que los niños aprendan, ¿sí? Entonces, eso yo quitaría de mi plantel donde trabajo se manejan muchos libros, entonces, donde yo trabajo se manejan 4 libros de inglés por cada alumno. Entonces, como nosotros como profes no colocan, bueno, tienen que trabajar estos 4 libros en el año como sea. Entonces, a veces como profes nos coge más el afán de que el libro se llene a que nos preguntemos si realmente los niños están aprendiendo ese contenido, ¿sí? Entonces, yo quitaría realmente esos libros, sino, bueno, que se manejen 2 libros donde los niños tengan la autonomía de usarlo, que se deje la tarea, pero que al mismo tiempo en la clase se hagan otro tipo de actividades para ellos, ¿sí? No solamente libro, 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 porque eso es lo que pasa. A veces los niños lo que hacen es mecanizado, mecanizado, llenar, llenar, llenar. Y uno les dice, bueno, alguien me va a hacer una oración con esto que vimos en el libro. Profe, yo no sé qué es eso, yo solo llené. Y eso es lo que me ha pasado usualmente. Llenar libro y al final no sabemos ni qué aprendimos. Entonces, eso es lo que como profes nos sentimos como frustradas, como tristes, porque quisiéramos enseñarlo de otra manera, pero es algo que nos pide el colegio. Hay que trabajar el libro, porque pues ahí tú sabes, ya van los papás, que los libros tan caros, que por qué no se usaron, ¿sí? Entonces son cositas muy mínimas, pero que sí eliminaría de mi plantel el usar tanto libro. Perfecto, profe. Bueno, igual el tiempo ya se agotó, entonces, y las preguntas también. Entonces, gracias por compartirnos su conocimiento, su experiencia a través de todos estos años que lleva educando, estudiando para educar. Entonces, muchas gracias, profe, de nuevo. No, Que, te- gracias a ti. que tenga una feliz noche y que descanse, profe. Muchas gracias. No, gracias a ti. Es una profesión en serio muy bonita y que muchos deben conocer y como
encariñarse con esa profesión. Gracias, profe. Listo, gracias a ti.